Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Quería recordarles un par de detalles. Ya están los apuntes y los videos subidos en el TEC Digital y en YouTube de las clases de la semana pasada. Yo espero que podamos tenerlos un poquito antes, en tiempo, para esta semana, pero veremos cómo me va con la parte de poderlos terminar y procesar y que los tengan listos. También recordarles que hace un par de días les mandó el comunicado sobre el asunto del tema de tutorías del curso, para que lo revisen si no lo han visto, hagan la lectura del mismo y si tienen alguna consulta la pueden hacer por correo cualquier día de estos. Recordarles nada más que quede también acá con la parte de rescisión del contrato, si alguno no quiere continuar en la parte de tutorías, el tiempo que queda es hasta el 15 de mayo, que sigue siendo el viernes de la semana 16, que era como estuvo desde un inicio en el semestre. Entonces, en esa parte quedamos igual. Entonces, es viernes 15 de mayo, el día último para poder aplicar, digamos, el derecho a hacer la rescisión del contrato de tutorías. Luego, para lo que es la carta que tienen que desarrollar para ejecutar digamos, la rescisión, si tienen la posibilidad de hacer la carta digital, hacerla impresa, firmarla y enviarla al correo, perfecto. Pero también, digamos, yo entiendo que en estos momentos no todo el mundo tiene una impresora, ni es tan sencillo ir a imprimir una página. Entonces, si no tienen esa posibilidad, toman una hoja en blanco, escriben la carta a mano, la firman, la escanean, me la envían por correo y listo. Lo único es que sí, traten de que no se, digamos, de que si ya están decididos, de que no se acerque el 15 de mayo por aquello que se les olvide o por alguna situación por ahí. Entonces, esa parte por ahí. Lo de las tutorías y lo de la parte del curso. Hay algo que les voy a mostrar acá antes de empezar con la parte de la clase de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla para que puedan ver conmigo. Diseñé una pestaña acá en la sección del UTEC Digital que va a tener como el nombre de tareas. Tareas en sí lo que quiere decir, lo que voy a tratar de tener en esta sección del Tech Digital es un lugar centralizado donde ustedes sepan dónde acudir y revisar de que de aquí al cierre del semestre, ya que sobre todo va a ser un asunto más de educación a distancia, apoyada de estas clases en línea y lo que se pueda hacer de materiales. Poner ahí, digamos, semana a semana, por ejemplo, la próxima semana, del lunes 11 de mayo al lunes 15 de mayo, creo, por ahí, lunes al viernes 15 de mayo, vamos a trabajar los contenidos tal y tal, de correspondientes tal vez a la unidad 2 y 3 del libro tal del curso, y de las secciones 2.3 y 4 y 2.5 del curso virtual y cosas así. Entonces, en las tareas de estudio, de los contenidos, yo voy a decir, digamos, qué contenidos vamos a ver. Y en las tareas de estudio va a ser lo que yo necesito que ustedes, más o menos como lo habíamos planteado al inicio del curso, pero ahora con más necesidad por la metodología que hay que tomar del curso, del semestre, les voy a poner qué necesito a conciencia de ustedes, porque no es como una tarea moral, de que hayan estudiado y podido repasar cada semana. Yo espero de que esto se disponga con el tiempo suficiente, por ejemplo, para que si la próxima semana empieza el lunes 11, ya lo tengan desde el sábado o desde el viernes anterior, para que ese fin de semana, lunes, martes y miércoles, digamos hoy, se hayan podido dedicar a estudiar y a venir preparados para la clase, para que quizás en algún momento la clase se pueda convertir en explicaciones apoyadas de ciertas cosas como lo hicimos en la clase, videos, simulaciones, cuando hay que ver bode y esas cosas, va a ser importante hacer la parte de, o sea, que podamos ver
algunas cosas gráficas, más ejercicios, o sea, que se convierta en un asunto práctico, como no igual a como lo hemos hecho en estas clases, porque esto sí era 100% como práctica del paso, buscando, digamos, el primer parcial. Pero en esta tabla, que está ahí como un bosquejo, creo que va a tener sus condiciones y van a estar ir completándose poco a poco, pero trataré de que aquí sea el punto de guía de qué vamos a ir haciendo. Y ahí iré poniendo las instrucciones semana a semana. Por supuesto, yo tal vez por correo les estaré avisando que ya están las asignaciones de la próxima semana y cosas así. Lo que yo quería era como que no se quedara, no utilizar el correo para pasarles esas asignaciones o instrucciones, porque si no, correo a correo por semana nos queda como en un lugar centralizado y que se pueda observar, digamos, la parte de esto que yo quiero, digamos, utilizar. Y por ahí, digamos, eso era lo que quería antes de empezar la clase. No tiene ninguna pregunta, que vamos a ver, no creo, no sé si en el chat hay algo. Entonces ya podemos empezar la clase. La parte de lo que creo hacer el día de hoy. Hoy vamos a trabajar, yo creo que les había mencionado la clase anterior, con el segundo semestre de 2018, el primer parcial. Ya trabajamos los exámenes del año pasado, los trabajamos un poco en la clase antes de que terminara el semestre presencial y la semana pasada trabajamos el examen del primer semestre, si no me equivoco. Entonces el día de hoy vamos a empezar, no creo que terminar, va a ser empezar el segundo examen o sea, el segundo semestre de 2018, primer parcial. Son de los que ustedes tienen en la carpeta de exámenes, de los 5, que son lo que existen con respuestas y que pueden estar practicando todos estos días, más tutorías y todo lo que ya tenían. Sí que sería bueno si lo tienen por ahí, que tengan formulario, calculadora, para hacer apuntes, el examen ojalá tal vez abierto en el teléfono para ponerlo ahí, estar revisando mientras vamos haciendo cosas. Y entonces yo voy a empezar acá, vamos a irnos al libro de la clase. Alguien tiene el micrófono por ahí abierto, creo. Vamos a ver, entonces vamos a empezar por acá. Con la pregunta 1, vamos a ir en orden hasta donde la clase de hoy, digamos, nos deje avanzar en tiempo. La pregunta 1 de este examen, a ver, estamos por ahí. Yo traté de copiar ya, digamos, algunas cosillas que las quiero yo ir jalando desde acá. Un segundo. Estamos bastante bien. Tenemos 33 estudiantes, nada más quiero unos de 35. Lo que quería ver era nada más el número de estudiantes que están presentes en la clase porque nos están pidiendo como que ese reporte de cuántos estudiantes están logrando ingresar a la clase. Bueno, entonces digamos por acá este circuito, que es la pregunta 1, es exactamente el examen que les había mencionado. Tenemos el circuito, todo el circuito en sí tiene los valores de los elementos. Tengo una fuente, VS y S. VS es esta onda y dice determine la impedancia de los elementos que están ahí. Esta parte, creo que la parte A no es una parte complicada, porque vean que como la fuente tiene la frecuencia de 10 radianes, ya eso es suficiente para calcular las impedancias. Entonces tenemos una fuente de frecuencia de 10 radianes por segundo. Entonces para calcular las impedancias, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver. Z, R1, que R1 es la resistencia de arriba, van a ser 2 ohms. Z, R2, también serían 2 ohms. Z, en este caso L1. L1 es la que vale 0.2 henries. Entonces esto sería J10 por 0,2, que eso serían 5. 5, 2 más bien.
2J on, que tendríamos ahora que sería L2, que sería J10 y L2 es .1, que entonces sería J1 on y ZC1. 1 entre J10 por C 50 milifarados. Que es menos 2J. ¿Okay? Son valores bastante sencillos en el número que corresponde. Entonces esas serían las impedancias de los elementos. Ven que este es un paso que digo yo que es como guía porque es el primer paso que tiene que uno hacer para poder responder, digo, por ejemplo, la parte B, es calcular las impedancias. Entonces, ahora, la parte B lo que dice es determinar la impedancia, aquí, determinar la impedancia equivalente vista por la fuente de tensión. Somos 36. Muy bien. Entonces, por la fuente de tensión, entonces significa que la idea es, digamos, yo desconecto la fuente para esta idea, entonces, y yo lo que quiero ver es de aquí hacia allá, contra este punto, digamos como un B y este como un A, desconectando la fuente, ¿cuál es la impedancia equivalente? ¿Ok? Si vean que el circuito no tiene fuentes dependientes, significa que no hay necesidad de utilizar fuente de prueba para calcular esa impedancia equivalente. Pero aún así lo podría utilizar. O sea, la fuente de prueba es una estrategia que siempre se puede usar para ver cuánta es la impedancia equivalente entre dos terminales. Ahora, si yo quiero ver de aquí hacia adentro, entre estos dos puntos, si ustedes ven estas configuraciones, no hay ni tengo impedancias en paralelo, ni tengo impedancias en serie. Entonces no hay simplificaciones paralelo-serie. De hecho, lo que hay ahí son posibles deltas y estrellas que uno se le venga, digamos, a idea, digamos, combinar. Entonces, para esto, creo que hay varias. Por ejemplo, uno podría agarrar estas tres que están aquí, las del centro, y verlo como una estrella. Yo podría agarrar más bien estas tres que están de este lado, en la esquina, digamos, del circuito, acá abajo, y con estas tres trabajar como un delta. O podría tomar las tres de arriba y tomarlas como un delta. Y cualquiera de las tres funcionaría igual. Y nada más correspondería a hacer la transformación bien. Entonces, para aquí ocupamos la parte de las fórmulas de conversión delta estrella. En clase hicimos estas conversiones, entonces no creo que sea, digamos, complicado. Lo que sí hay que hacer es cuidadoso. Entonces voy a hacer aquí unas notas. Vamos a ponerle a este punto, si a este punto le llamo A, voy a llamarle, bueno, según las fórmulas, vamos a llamarle A minúscula para que se vea así. A, voy a llamar a este B y todo este, digamos, de acá, el nodo C. Así como está, es una configuración en delta. Yo lo que quiero, vean que hay tres nodos. Yo lo que quiero ahora es combinarlo en una configuración estrella. Yo lo que quiero es que esta configuración me dé una impedancia acá, una impedancia hacia este otro nodo y otra impedancia hacia el nodo A, con un punto común. Entonces, según el formulario, para
cuando hay que hacer esta conversión, ven que es una configuración estrella desbalanceada. Las tres impedancias, la delta. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo configurar la transformación. Vean que en el nodo A, esta tiene que ser la impedancia Z1 de las fórmulas. En el nodo B es la Z2 y esta sería Z3. ¿Correcto? Y lo otro que hay que ver es quién es esta. ¿Y quién es este? ¿Quién es esta? La bobina que está arriba, según el formulario, es la impedancia que va entre A y B. Entonces, esta que está aquí arriba es ZC. Entre A y C, que sería esta de aquí abajo, esta tendría que ser ZB. Y la otra de acá, al lado derecho, tiene que ser la resistencia ZA. Si uno plantea esto bien, ya después de meter una fórmula y listo. No debería uno de preocuparse de la otra parte. ¿Qué ocupamos? Z1, Z2 y Z3. Entonces, Z1. Fórmula dice que es ZB por ZC entre la suma de AB más C. De acuerdo. Entonces, ZB es menos 2J por ZC, que más 2. Okay. Entonces, esta impedancia de aquí me da 4 quintos más 2 quintos J. Z2, ven que Z2 arriba lleva Z6 y ZA. Abajo, bueno, es la suma igual. Entonces, la suma es la misma, pero lo que se multiplica arriba es ZC, que es J, por ZA, que es ZA de la resistencia, que es 2. Entonces, menos 2 quintos más 4 quintos de J. Y el último que sería Z3. Z3 sería A y B. Entonces ahora ZA, que era 2, y ZB, que es el capacitor, menos 2J, entre la suma. Y esto da 4 quintos positivo, menos 8 quintos de J. ¿Okay? Estas son las tres impedancias de conversión. Y ahora si vemos el circuito, ahora la pregunta es, cuando hago la conversión delta a estrella, preguntarme si ahora tengo resistencias o impedancias, en este caso en paralelo o en serie. Entonces, por ejemplo, vean que Z2,
que viene acá, vean que ya esto no está, ni este, ni este, ni este. Z2 está en serie con R1. Entonces, vamos a llamar de que el paralelo, digamos, vamos a ponerlo como algo así. Z equivalente. Tenemos que Z2 con R1 están en paralelo con Z1 y L1. Ahí hay un paralelo de ese asunto. Entonces, ese paralelo lo podemos escribir en una ecuación. Así. Z2 más ZR1 están en paralelo con Z1 más ZL1. Y este circuito que está aquí arriba, cuando usted lo hace en paralelo y solo es una impedancia, queda en serie con Z3. Entonces nada más aquí al final hay que sumarle Z3. No, Z3. Esa es la ecuación y nada más sería ir resolviendo parte a parte. Entonces, para resolver esta primera parte, vamos a ir, digamos, sacando acá. El Z equivalente sería tomar el Z2 que teníamos de respuesta ahí, que sería menos 2 quintos, más 4J quintos, y a esto sumarles ZR1, que es 2. Tendríamos 8 quintos más 4J quintos. Esto en paralelo con Z1 más L1. Sumar eso. Entonces sería, siendo la suma, más ZL1 y ZL1 es 2J. Entonces aquí me queda 4 quintos más 12J quintos más Z3, que podemos ponerlo así, ahora lo sumamos. Calculamos el paralelo. Pueden usar la calculadora, pueden guardarlo en dos constantes A y B, como les quede mejor, pero sí hacer, digamos, el cálculo correcto y con cuidado de ese paralelo. Al calcular el paralelo de ambos, a mí me da aquí 4 quintos más 4 quintos de J. Y a esto hay que sumarle Z3. Entonces el Z equivalente y Z3 fue el último término. Eso me da en grados. Bueno, sí, 1,79. Ángulo de menos 26,57. ¿Okay? Entonces, esta sería, digamos, la respuesta de esta parte. Impedancia equivalente. Vamos bien. Y luego, ya como parte, digamos, de cierre, nos dicen que calculemos la corriente IS. Entonces, ponemos aquí.
¿Ok? Ahora, si ya yo tengo la impedancia equivalente y tengo la fuente y ese es nada más aplicar una ley de Ohm usando esta impedancia. Lo único que aquí hay que tener cuidado es quién es el fasor de VS. Transformar bien, digamos, esa parte. Entonces vamos a ver acá. La onda VS es 5 sen de 10 t menos 60 grados. Pero como están en, espero que no tengan ni siquiera duda, esto así no se puede pasar a factorial. Hay que pasarlo a través de la función coseno. Ahora, yo lo que quiero es que esta función matemática coseno sea igual a un sen. Entonces necesito moverla 90 grados hacia la derecha para que siga siendo este coseno lo mismo que la onda realmente. Ahora lo que tengo es menos 150 grados. Entonces realmente usando la función coseno, la fase correspondiente es menos 150 grados. Entonces por acá el fasor que realmente ocupamos es 5 ángulo de 150. ¿Estamos? Ahora bien, de ahí, la ecuación que les decía, de ahí, es nada más para calcular esta corriente, sería que la fuente, digamos VS, va a ser igual a la corriente IS fasorial por la impedancia equivalente de todo el circuito. Y ese va a ser entonces la fuente entre Z equivalente. VS es este fasor, que sería 5 ángulo de 150 y el resultado que encontramos acá, que es 8 quintos menos 4J quintos. Entonces, calculando esto, sería 5, aquí es menos 150, aquí con menos 150 y aquí también. La corriente sería 2.8 ángulo de menos 123, 43 amperes. Y ese sería el primer ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo lo ven? Evalúa como tres cositas por ahí: entender impedancia equivalente, entender impedancias de elementos, la transformación de fuentes, esto de la onda de cómo está escrita la fuente también. Entonces, evalúa como unos 3, 4 detalles que es importante que tienen que saber. Si no tiene ninguna pregunta, podemos pasar al ejercicio 2. Este ejercicio vamos a pasar acá. Profe, una pregunta. Sí, Bueno, señor. en ese caso, además de hacer un delta estrella, ¿qué otra cosa pudimos haber hecho para sacar un Z equivalente? No queda mucha porque recuerden que yo necesito simplificar o buscar equivalencias entre las impedancias que hay. Y las equivalencias que pueden manejar es que hayan paralelos o series. Pero en el circuito original no hay ni una sola impedancia que esté en paralelo con otra,
ni ninguna está en serie con ninguna otra. Por lo tanto, uno dice aquí suele ser el camino de un delta estrella. Ahora, viendo lo que hay ahí, sí, tal vez no sé si me entendieron de que hay tres posibles diferentes deltas o estrellas. Porque aquí yo escogí transformar las tres que están aquí en la esquina de abajo, digamos, las que transformamos, pero pudimos haber tomado las tres de arriba, que las tres de arriba son también un delta, y lo pudimos haber pasado a una estrella. Pero también pudimos haber escogido las tres del centro, que esas tres del centro son una estrella, y las pudimos haber transformado a un delta, y luego de la transformación, siempre el objetivo va a ser de quién queda en serie con quién para simplificar equivalencias. Pero el otro, digamos que el otro camino hubiese sido poner fuente de prueba y hacer cálculo de mallas y calcular, digamos, por ahí, pero no es como, no es la idea, creo que se complica más. Definitivamente aquí la idea era delta estrella, en algún lugar de esos tres. Bueno, vamos a seguir. No, creo que no quedó claro. Vamos a ver. La pregunta 3 tiene su detalle. En lo largo de los semestres ya hemos hecho algunos ejercicios similares, entonces ya se han, digamos, entendido la estrategia de cómo plantear este tipo de preguntas. Mas, sin embargo, no son tan sencillas, hay que manejar muy bien las relaciones tensión-corriente del inductor y del capacitor. Y hay que manejar muy bien fasores, sobre todo diagrama fasorial. Vean que ahí el circuito es un RL en paralelo, con una fuente. Aquí está como nada más el bosquejo de las tres ondas. Cada onda de corriente tiene amplitud y fase según el diagrama de esas tres ecuaciones. Y las tres ondas son de frecuencia omega. Todo bien por ahí. Nos están diciendo de que las amplitudes de la fuente y la resistencia tienen esos valores. Y que lo que yo quiero averiguar es cuánto es la amplitud, primero, de la onda del inductor. Aquí hay que empezar entonces a bosquejar. Vean que así de entrada, si uno no ha resuelto este tipo de ejercicios, el planteo, lo que yo les llamo a veces en el planteo de operación y respuesta, se las trae ingeniárselas, por dónde empezar. Entonces aquí importante es de que como todo es un paralelo, la relación común es la tensión. La podemos llamar V de T, o sea, de ahí empieza, digamos, la forma de ir buscando qué relacionar con qué. Yo podría entonces decir, recordemos, en una resistencia, esta tensión V de T va a ser igual a nada más la resistencia que ahí se llama R2 por la corriente que pasa por esa resistencia. Es la relación que produce ese elemento. Si me paso el capacitor al inductor que está a la par, ahí uno dice, ok, ¿cómo era el inductor? Yo lo que recuerdo era que está relacionado por derivadas. Recuerdan que el inductor lo que no permite son cambios bruscos de corriente. Entonces eso me decía más bien de que la tensión del inductor, que voy a ponerlo como V de T porque es la misma tensión de todo, es la que está definida como L por la derivada de la corriente. Ahí. Porque las derivadas cambian muy fácil de signo. En un momento, en una onda, tengo una derivada positiva y justo en un momento la derivada negativa. Esos cambios abruptos en el resultado de la derivada las puede absorber la tensión. Pero recuerden que la bobina lo que no puede absorber son cambios bruscos de corriente. Eso es como eso es lo que yo siempre me aprendí para cuando estoy analizando los inductores y los capacitores, recordar cómo sacar esto si no es por fórmula. Ahí que lo tengo apuntado. Esto, digamos que si lo veo en el dominio fasorial,
lo que me decía es de que esta tensión es igual a R2 por I. Y si veo esto en el dominio fasorial también, es que V es igual a J omega L y L. De hecho, de aquí es donde sale de que esto es ZL, porque despejando V entre I y L me da el ZL, que es la ecuación que conocemos de un inductor, que el ZL va a ser igual a J omega L y que corresponde a la relación de tensión entre corriente en el inductor. Perfecto. Aquí empiezan las ideas que hay que manejar. La primera aquí. En una resistencia, corriente en fase con la tensión. Y ahora, en un inductor, ¿qué es lo que hay? Recuerdan que el J, a nivel de números complejos, si yo lo quiero ver en cuánto tiene fase y magnitud, el número J, digamos, o 1J, como lo quieran ver, es un número que tiene 1 ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Significa que este J lo que hace es sumar 90 grados a toda la expresión de V. Entonces uno lo que puede verlo de dos formas. Usted puede decir, tensión en la bobina tiene la misma fase de la corriente más 90 grados que aporta el J. Entonces uno dice, tensión adelanta 90 grados a la corriente. Pero recuerdan que esto es relativo. Yo también puedo decirlo al revés, corriente retrasa 90 grados a la tensión. Listo. Esa es la base para hacer el análisis de qué es lo que tenemos en el circuito. Ahora, la otra ecuación que es importante aquí entender es que ahí hay un nodo arriba. Ese nodo lo que me dice es de que la fuente de corriente, de la fuente es igual a la corriente de la resistencia más la corriente de este caso sería de L, pongámosle así. Ahora, estos números, recuerdan que en fasores esto se ve como sumar números como vectores. Voy a hacer aquí un bosquejo. Yo lo único que voy a entender aquí es que cuando tomo el vector de IR y a este vector donde termina le sumo IL, la suma de esos dos vectores como números complejos que están representando un número complejo es IS. Eso es lo que me dice la ecuación de nodo del circuito. Lo único es cómo planteo de esta condición de aquí. La condición es la interpretación de estas dos cosas que están aquí al final. Yo voy a mezclar la primera condición de fase de la corriente que dice que la corriente está en fase con la tensión con estas de acá. Entonces yo puedo decirlo así. La corriente IL retrasa 90 grados y en lugar de poner a la tensión, podría poner a la corriente de la resistencia, porque están en fase. Entonces aquí la premisa con la que vamos a plantear es de que la corriente IL retrasa 90 grados a IR. Por supuesto, puede ser al revés. Corriente IR adelanta 90 grados a IL. Esta es la clave, esto es lo que ocupamos entender. 90 grados es un ortogonal, ángulo recto. Entonces, por ejemplo, recuerden que esto es dirección. Es importante entenderlo como a los vectores que estamos viendo como números complejos, que están representando números complejos como un asunto de dirección. Usted está en un lugar y para hacer un movimiento, lo que tiene que avanzar es distancia en una dirección fija. Ahora, supongamos, yo aquí voy a hacer, digamos, el bosquejo. ¿Sí, señor?
¿Podría repetir eso de que IL retrasa 90 IR, porfa? Sí, aquí estoy mezclando, voy de nuevo. Vean que aquí estoy mezclando, estoy haciendo una idea de interpretar estos que ya los conocemos, que los sacamos del inductor, y estoy mezclándolo con este, con el primero. ¿Por qué? Porque la corriente de la resistencia está en fase con la tensión. La tensión es la misma de los tres elementos, porque es un solo nodo. Y entonces yo lo que estoy usando es la última sentencia que dice corriente del inductor, por eso le puse IL, retrasa 90 grados a la tensión, pero en lugar de plantearlo a la tensión, se lo voy a plantear a la corriente de la resistencia. Como están en fase desigual. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque yo necesito esta relación en corrientes, porque vean que la suma y este triángulo que tengo que hacer aquí son corrientes. De nada me sirve verlo desde el punto de vista de V. Esa es la idea. Entonces ahora lo que yo quiero es, teniendo estos acá, empezar a plantear esto. Uno dice, ok, suponga que este es, vamos a ponerlo aquí, que este de acá, digamos, sea IR. Yo lo escogí con, vean que más o menos, o sea, como está en el dibujo, tiene 0 grados de dirección. Tiene cierta magnitud, que de hecho está en el dato acá. Vean que la magnitud de esto, la magnitud de IR, es un dato del problema, dice que son 3. 3 metros, digamos, avanza 3. Lo que no sé es la dirección, pero voy a suponer que esa es la dirección ahí, en el dibujo. Si IR tiene esta dirección, ¿cuál es la dirección que debería tener IL? Vean que IL dice que debe tener 90 grados menos. ¿Lo ven? IR tiene que tener una dirección que sea, perdón, IL, ya me perdí por pensar en otra cosa, que IL tiene que tener esta misma dirección menos 90 grados. Si usted está aquí, en el origen, ¿cuál es la dirección que es menos 90 grados a 0 grados? Moverse hacia acá, ¿verdad? Esta dirección hacia acá abajo. Si usted avanzó hacia allá en 0 grados y le dicen, no, en lugar de 0 grados, muévase 90 grados negativos, o sea, en una dirección que sea 90 grados en retraso, sería hacia aquí. Este, digamos, sería como el posible IL. Lo único es que vean el dibujo de aquí abajo. Así no se suman vectores. Los vectores se suman. Donde termina uno, arranca el siguiente. Entonces aquí, lo que quiero que me entiendan, es parte de lo que hemos visto, de que la suma empieza acá y que este sería IL. ¿Tiene sentido? Quiero que, y de hecho voy a borrar este porque este no sería el que necesito. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Si usted ve esos dos vectores, recordando que esos dos vectores representan fasores y que para nosotros los fasores es un número complejo de magnitud y ángulo, vamos a repasar la idea. ¿Qué es lo que dice lo que tenía que cumplir? Tiene que cumplir de que IL, que es este, tenga un ángulo de retraso de 90 grados con respecto a IR. Y está bien. Yo en este dibujo tengo a IR con 0 grados y estoy planteando de que IL tenga menos 90 grados. Entonces tiene 90 grados de retraso. Y la suma de esos dos, ¿qué es lo que me falta? Que vamos a hacer la que se vea así de otro color. Y que la suma de estos dos es IS. Más o menos por ahí. Y que este de acá es IS. Donde estos 90 grados. Esto por un dato del problema es 3. Esta distancia de aquí, digamos, la magnitud de IL es otro dato del problema que dice que es, no, más bien el problema es al revés. El problema lo que nos dice es que la magnitud de IS es raíz de 34 y nos preguntan cuánto es la magnitud de IL. Entonces de ahí es donde yo creo que ya se ve la idea de que
es un Pitágoras donde yo sé que la magnitud de IS al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es la magnitud de IR. Bueno, de hecho voy a copiarlo completo y después lo evalúo. Más la magnitud de IL al cuadrado. La magnitud de IS al cuadrado es raíz de 34 al cuadrado, o sea, 34. Esto, IR es este de aquí arriba, sería 3 al cuadrado. Más IL, magnitud al cuadrado. Por lo tanto, IL magnitud al cuadrado es igual a 34 menos 9, 25. Ahora, pregunta. Bueno, pregunta, no les pregunto. También que no escuché bien quién fue el que hizo la pregunta hace un ratito. ¿Se entiende la idea? ¿Quedó claro? ¿Alguien le quedó duda de algo? Sí, profe, todo bien, muchas gracias. Esa es la primera parte. Aunque ese 5 está un poco feo, vamos a cambiarlo aquí un poquito. Que nos dice que, entonces, que calculemos la suma de esos dos. Ahora nos dice, la segunda parte, que sería el B, que es esta de acá. Dice, considerando los tres valores que teníamos en el ejercicio y en el resultado anterior, calcule los ángulos cita S. Entonces necesitamos calcular cita S y cita R. Para cuando cita L es igual a 10 grados. Entonces, vean el detalle. Estoy diciendo que cita L nos están proponiendo que sea 10 grados. Si cita L, recuerden que de alguna forma voy a tratar de marcar aquí. Este es el ángulo cita L que yo planteé en el dibujo. Que el dibujo está hecho para nada más reflejarme de que la corriente IR tiene un ángulo que es 90 grados más que cita L. O al revés, que la corriente del inductor tiene un ángulo de menos 90 grados la resistencia. Es un juego de palabras, pero que si uno se siente con cuidado y lo entiende, dice, sí, totalmente es con sentido, digamos, tiene el asunto. Ahora, si cita L es 10 grados, ¿cuánto tiene que ser cita R? Esa es la pregunta. No estaríamos claros de que tiene que ser 100 grados nada más, para que siga cumpliéndose todo lo que estamos hablando sobre el circuito. Si cita R es 100 grados, sigue siendo sigue siendo de que la corriente adelanta 90 grados a cita L. La corriente IR. O también lo contrario, de que la corriente IL retrasa 90 grados a IR. Y ahora aquí es lo que, digamos, nos hace falta. Terminar, digamos, de completar. Si yo tengo estos dos, aquí nos haría falta esta parte. Vean que era cita S es igual. Mira, se borró la línea, no la vi. ¿Qué se hizo? Bueno, cita S es igual a cita R más cita L. Yo conozco que esto es raíz de 34, pero no conozco cita S. Eso es lo último que me hace falta. Y la corriente IR era 3. Me están diciendo, o estamos entendiendo que su ángulo tendría que ser 100 más IL, que habíamos encontrado que era 5, y que entonces en este caso tendría que ser 10 grados. De ahí puedo despejar el ángulo. Sí, es una forma de hacerlo, de hecho hay varias, de sacarlo, esa es una.
Puedo tomar entonces 3, ángulo de 100, más 5 ángulo de 10, y a eso mandarle a dividir raíz de 34. Y el ángulo entonces, cita S, 40,96 grados. ¿Ok? Y no sé por qué se borró esta línea de aquí. Seguro la borré. ¿Preguntas, dudas? Es un problemita de analizarlo con cuidado. Eso es de un poquito más de eso, con un planteo un poquito más cuidadoso y, digamos, con un análisis un poquito más interesante en cierto punto. ¿Me entendieron todos cómo fue que definí este ángulo de 100? Profe, ¿podría explicar cómo, dónde está posicionado cada ángulo en el dibujo? Es que no entendí muy Es que bien. el dibujo es un bosquejo. El dibujo no está, no es el diagrama fosorial. De hecho, digamos, si ahora hacemos el diagrama fosorial, ¿cómo quedaría? Si, digamos, si ahora el primer dibujo que hicimos es un bosquejo que solo me está relacionando una idea de parcial, digamos, de cómo está el asunto. Ahora ya estoy encontrando toda la información, los valores de todo, por ejemplo. Entonces, si yo, más o menos un bosquejo, así como a grandes, como una idea, ¿quién sería, por ejemplo, IR? Ven que IR tendría 100 grados. Significa que IR, así como por lo menos una idea, podría ser ese, ¿verdad? Con una magnitud de 3 y con más o menos un ángulo de 100, que es un poquito más de 90. Este sería como IR. Luego, IL tendría que ser 10 grados. Entonces, más o menos, IL, donde aquí, vamos a ponerle acá, este ángulo de aquí, ahora sí es cita S. Este otro ángulo de aquí es cita R. Y vamos a ver cómo lo hago. Y este ángulo de aquí es cita L. Ese sí ya sería, digamos, la solución. Pero en el primer paso yo no sabía ángulos. Yo solo lo que sabía eran relaciones de ángulos. Por lo tanto, no podía, no tiene que encajarme ahí. Lo que tiene que encajarme es las condiciones. De hecho, ven que es como el mismo dibujo, pero con una rotación. Como con una rotación con respecto a este punto. ¿Qué se me hizo? Con respecto a este punto. Entonces, las relaciones de quién está adelantado a 90 grados y quién ha retrasado y eso se sigue manteniendo. Entonces, esa fue la idea, porque yo al inicio no sabía las fases. No sé si me entienden la diferencia.
Sí, profe, todo bien. Perfecto, vamos a... Es interesante, el problemita es interesante y al final, digamos, si ustedes ven, los cálculos son muy sencillos. Es como de pensar y entender muy bien. Y si Profe, no, estudienlo con cuidado y entiéndanlo. Por ahí, si no me equivoco, hay un ejercicio en la práctica de la unidad uno del curso virtual. Hay un ejercicio muy parecido, pero con un capacitor diferente, pero igual, digámoslo así. Podrían irlo a revisar y intentar resolverlo. La práctica de la unidad uno, pero del curso virtual, del que está. De hecho, más bien fue al revés. Este ejercicio nació en función de el otro, en algún momento. Ok, vamos a, si no tenemos preguntas, voy a pasar al siguiente problema de ese examen. Está bonito porque no habíamos hecho de estos. Vamos a hacer un RMS. Tengo una onda periódica bastante interesante, extraña, digámoslo así ahí, en su forma, pero es una onda periódica. Es de tensión y lo primero que hay que hacer es un valor eficaz. Literal, hacer un cálculo de fórmula normal, aplicar un cálculo de valor eficaz. Es un ejercicio un poquito de matemática. Recuerden que cuando vimos valor eficaz es tener claro qué función tengo que integrar y cómo integrar. Entonces, vámonos a la sección de potencia, valores eficaces. Y si recordamos, en este caso, como es una tensión, entonces yo lo que quiero es el VS eficaz de esa función que se calcularía como la raíz cuadrada del promedio de la integral de un periodo de la función al cuadrado. Por eso es que se le conoce como las unidades de esta constante por una onda como la raíz cuadrática media. ¿Ok? Primer detallillo que uno necesita es cuánto es t. Entonces aquí de la onda hay varios lugares donde podríamos plantearlo, pero digamos, si lo planteo en cero, en el origen, el periodo se está cumpliendo exactamente aquí. De hecho, entonces el periodo es 8 segundos. 8. Luego, vamos acá. A mí me gusta quitar ese cuadrático, esa raíz cuadrática con un cuadrado ahí y poder trabajar más cómodo. De igual forma, este 8 que queda dividiendo lo podemos poner multiplicando al otro lado y poder resolver la integral, que es como lo que hay que ponerle cuidado, sin términos que se me olviden o algo así. Entonces tengo de 0 a 8, ahí estaría integrando un periodo. Entonces eso es suficiente para poder resolver esta parte. Y la función que hay que integrar es la onda, elevada al cuadrado y todo lo demás. Ahora, el análisis que hay que hacer es quién es VS de t como función matemática. Vean que la función no es la misma de 0 a 8, cambia en trozos. Entonces hay que, digamos, el primer planteo es cómo plantear VS. Por ejemplo, al inicio es una ecuación de línea recta, donde esta ecuación de línea recta está descrita por, esta es la recta, más o menos ahí estoy buscando. Vean que esa recta tiene pendiente 1, porque cada cuadrito en X sube 1 en Y. Y además cruza Y por 1. Entonces la ecuación de línea recta sería T más 1. Pero esto es válido para la integral solo para los tiempos de 0 a 2.
Vean que de 2 a 4 es constante, el valor de la función es 5. Entonces uno lo que dice, esto también es 5 para cuando el tiempo va de 2 a 4. Luego tengo otra línea recta, Profe, que no es la misma que tenía al inicio. Entonces esto lo que hay que ver es cómo extrapolo esta función hacia allá. profe, ¿Sí? ¿qué pasa si agarro otro periodo? No hay Digamos, como problema. No hay problema. Lo tipo único, digamos, usted pudo haber hecho, digamos, de menos 4 a 4. O pudo haber hecho de menos 8 a 0. El hecho de que yo vaya de 0 a 8 es que casi siempre recuerdan que en la integral conviene mucho que uno de los límites sea 0, porque simplifica un poquillo. Ujú, sí, Entonces, sí, sí, sí. tradicionalmente, por simplificación, uno busca hacerlo desde 0 a otro a t, pero no quiere decir de que si usted escoge cualquier, de hecho, esta fórmula muchas veces empieza aquí como con una constante t sub 0 hasta otra constante t sub 0, donde t sub 0 usted escoge donde quiere que sea. Lo único importante en el cálculo del RME es el de que el ancho de que usted integre sea exactamente t, ni menos ni más. Y con eso es suficiente para que dé el mismo resultado. Ok, sí. Ahora, de este lado aquí hay que sacar la ecuación de esta otra recta. Esta recta viene por aquí, cruza aquí. Vean que va pendiente 1 negativo. Significa que cuando llegue aquí al origen, esto tiene que ser 7. Y ahí sigue la recta, si lo quiero, digamos, como más o menos ver. Y la recta también sigue por acá. Esa recta que podríamos decirle, no sé, aquí L2 y esta recta de aquí L1. Esta recta, ven que su pendiente es baja un cuadrito en Y cuando cambia 1 en X. Entonces esta recta es dependiente menos 1 y cruzan 7. Entonces esa es la ecuación. Pero esta la necesitamos solo en el intervalo de 4 hasta 6. Y de 6 a 8, otro segmento ahí que se mantiene constante y cuyo valor sería 1. De 6 a 8. Si uno saca esta ecuación de VS bien y entendió, sería el colmo que no sepa ya después terminar bien lo que falta, porque eso es nada más ya la de meter la ecuación donde todo el mundo puede que se equivoque, es en el planteo de quién es la función VS. Entonces ven que, de hecho, ven que como todos son números, aquí entonces hay que ir, digamos, primera integral sería de 0 a 2. La función es t más 1 al cuadrado de t, más el otro segmento es de 2 a 4, es 5 al cuadrado de t, más de 4 a 6, y aquí sería de menos t más 7 al cuadrado de t, y la última integral de 6 a 8 de 1 al cuadrado. Las 4 integrales son reales, normales. Yo las puedo poner en la calculadora, despejo VS y ya tengo el valor eficaz. Entonces lo que voy a hacer es evaluarlas. Ponerlas con calma. Es el último paso. Ya hice todo bien, se supone. No equivocarme en algo que no quiero. Y una pregunta interesante.
estamos esperando que el valor eficaz sea positivo o negativo. O más sencilla la pregunta, o más, bueno, tal vez. Los valores eficaces pueden ser negativos. ¿No? Si lo vemos en la fórmula, no, ¿verdad? Y en la Es que práctica, lo que representa es un valor de tensión, recuerda. O sea, lo que me está representando es un valor de tensión en CD que presenta la misma potencia de consumo si yo conecto ese valor CD a una carga o si le conecto esa onda que tengo ahí. A mí me está dando, sí, así sin decimales, tengo 8 VS al cuadrado 203 octavos. Octavos tercios. Más bien es, sorry, 208 tercios. Entonces, esto dividido entre 8 y raíz cuadrada, el valor eficaz sería raíz de 78 tercios, que esto es aproximadamente 2,94 volts RMS. Interesante, ¿verdad? Esa onda, aunque en algunos momentos tiene un valor de 5 voltios, si yo le pongo a una fuente de CD a una resistencia, a una carga, de apenas 2,94 voltios constante, produce la misma potencia que esa onda. Eso es lo que significa el RMS. Y de hecho, esa es la idea, utilizarlo aquí. Dice, claro, potencia promedio consumida por la resistencia RL. Ah, es que es un dato, ahí está. RL es igual a 5 ohms. Entonces, lo que estaba hablando, de hecho, el valor RMS lo que representa es como si yo le conectara, bueno, de hecho voy a poner la CD como algunos lo usan, como si yo le conectara una fuente de CD a esta carga y esta fuente tuviera valor VS y donde esta carga sea RL. Entonces la potencia, que es igual a IS por VS, donde esto aquí sea IS, IS, que es la corriente, es igual a VS entre RL. Entonces la potencia va a ser VS al cuadrado entre 2,94 al cuadrado entre 10. entre 5. Sí, 5, perdón. Sí, sí, sí. Y me da 1,73 watts. Pues la potencia sería 1,73. Muchas gracias. 5, exactamente. Estamos. Ese es el ejercicio. De hecho, vea, ya llevamos 3 problemas. Entonces, bueno, son de las preguntas cortas, pero ese sería, digamos, el valor eficaz. ¿Dudas? ¿Cómo lo ven? Se centra mucho en definir cómo integrar la función bien. Yo he visto errores terribles, terribles digamos, en esta parte de definir quién es VS, en esas funciones atroces. Y por supuesto, ahí si tengo un error ahí, todo va a salir mal.
Bueno, voy a seguir con el que sigue. Si una pregunta me avisan. El que sigue es un circuito pequeño realmente con un amplificador. Por ahí viene el dato de la fuente de corriente. Y lo que me están pidiendo primero de entrada es cuál es la potencia compleja que entrega la fuente. El Z source, digamos, viene ahí. La potencia compleja, primero ven que los valores que tiene la fuente no son eficaces, son valores pico. Entonces por ahí ya empezamos de que en potencia todo lo que vamos a calcular está en función de las fórmulas con valor pico. Y ese es menos 500 coseno de 10 ter menos 45. Lo primero es que esta onda así no me sirve por este menos. Este menos hay que meterlo en la fase. Un menos se puede agregar a la fase como más 180 grados o como menos. Recuerden que la idea siempre es como una buena costumbre, llamémoslo así, porque tampoco es que esté erróneo, es que el ángulo de fase esté entre menos 180 y 180 positivo. Entonces, si aquí yo tengo menos 45, lo mejor es sumarle 180, escoger 180 positivo para que corresponda a esa costumbre o esa, digámoslo así, costumbre sana de trabajar las fases. Este 180 grados sería del menos que tengo aquí afuera. Por lo tanto, la onda IS sería 500. Y pues, ¿esto qué sería? 140, 135 grados positivos, miliamperes. Esto tiene un fasor entonces de 500, 135 grados con unidades de miliamperes. Perfecto. Ahora, vengo aquí arriba. Nos están pidiendo la potencia que entrega la fuente. Planteando eso, yo para calcular la potencia de la fuente, con las fórmulas la más simple, de la que se derivan todas, de las que yo muchas veces trabajo sobre ella, es de que la potencia compleja sea, en este caso, VS, donde VS sería esta tensión aquí, fasorial, por exactamente la corriente IS conjugado entre 2, porque son valores pico. O sea, el problema se resuelve en este momento conociendo quién es VS. Entonces ese es el objetivo. Si yo conozco VS, podría ya resolver por acá. Y la parte interesante es, primero, ven que el circuito tiene frecuencia de 10 radianes por segundo. Al yo conocer la frecuencia, yo puedo calcular las impedancias de los elementos. Al yo saber aquí la corriente y también al entender cómo funciona este amplificador, puedo resolver eso fácil. ¿Quién es VS? ¿Qué es lo que yo ando detrás? Si aquí hacia adentro no ingresa corriente, para el circuito y de hecho para la fuente, del amplificador para allá no existe nada a nivel de potencia, porque no pasa corriente hacia allá. Del amplificador hacia la derecha, con función de ser uno la fuente, digamos, no existe para mí. Eso hace como que estén aislados a nivel de corriente, porque no ingresa corriente. Significa que yo tengo que hacer nada más un análisis de esto que tengo aquí. Donde este análisis es, yo tengo aquí un nodo. Este nodo es VS. Y corrientes. Vamos a ver por acá. Poner esto negro. Corriente para allá, una corriente para aquí abajo y una corriente hacia allá. Luego, me hacen falta impedancias primero. Entonces,
Sí, el inductor primero. ZL sería J10, que sería omega, por 250 milihenries, que vamos a ponerlo como por 10 a la menos 3. Eso serían 2,5. 2,5J. Luego tendría ZC, digamos, que sería el capacitor. 1 entre J10. ZR igual a 2. Ahora, haciendo el nodo que tengo ahí, la fuente de corriente IS es igual a la suma de las dos corrientes que marcamos ahí. La primera es una corriente que se puede definir como VS entre 2,5J más la corriente que viene por esta resistencia. Si ustedes ven esa corriente por esta resistencia como hacia allá de cero, tiene que ser la misma corriente que baja por el inductor. Significa que yo puedo ver eso como si estuvieran en serie a nivel de la corriente que está pasando. Por lo tanto, la corriente la puedo calcular como VS, que es la tensión del nodo atrás, entre ese serie, que ese circuito serie sería 2 menos 4J. Y despejando aquí ya tenemos VS. Y ese que sería era 500, 500 por 10 a la menos 3, ángulo de 135. Y de ahí $500 por 10 a la menos 3, ángulo de 135. En QS, raíz de 5, ángulo de 100 menos 161,57 grados. Volt. Y según este resultado, la potencia compleja de la fuente que entrega, la potencia que está entregando sería raíz de 5, ángulo de menos 161,57. Esto que multiplica 500, ángulo de 100. Entonces, tomando todo eso así como está,
que estamos teniendo, yo lo estoy haciendo con los valores de hecho exactos, entonces significa que la potencia sería 0.25 más J 0,5. O si lo veo en polar, 0.6, digamos, redondeado, con ángulo de 63,43 volt. A ver. Esa sería la parte A. Y la parte B dice, si ahora que calculemos la potencia compleja que consume la carga de 4 ohms, o sea, la salida. Vean que en la salida para eso necesito VO. VO, vamos a marcarlo en el circuito con tal verde. VO es todo este nodo, este acá, también este, esto. Y por la ley de análisis del amplificador es este nodo también. Todo esto es VO. Entonces aquí lo que podríamos hacer es indirectamente, vean que VO es un divisor de tensión con respecto a VS. Entonces podríamos primero decir aquí, vamos a calcular VO. VO es igual a la tensión VS dividida por la resistencia del capacitor. Entonces esto sería por ZC entre ZC más ZR, llamémoslo así. US eran lo que encontramos que era raíz de 5, ángulo de menos 161,57 multiplicado por ZC, que es, se me hizo, menos 4J, entre menos 4J más 2. Perfecto, entonces eso sería. A mí me está dando 2, ángulo de 171,87 grados en volt. Y igual, aquí podemos hacer, digamos, recordar varias cosas para poder calcular esa potencia en la carga. Podemos siempre partir de la potencia de la carga, va a ser por VO, por IO conjugado entre 2, donde aquí estoy asumiendo como IO la corriente que baja aquí. Ahora, VO entre 2, y puedo decir que la corriente en esa carga siempre va a ser igual a VO entre RL, pongámosle así, conjugado. RL es 4, entonces pues es una constante real. Entonces ahí no hay problema. Entonces ven que VO por VO conjugado siempre va a ser la magnitud de VO al cuadrado entre 2 veces RL. La potencia compleja va a ser igual a 2 al cuadrado, que era la magnitud de VO, entre 2 por 4.
que eso es igual a 0.5 watts. Bueno, como está en, dice, ¿cómo dice? Calcula la potencia compleja. Entonces podríamos ponerlo para que sea bien correspondiente, así. No es que esté mal poner 0.5 watts, pero digamos que lo más formal, si uno pone como ZL, SL, es mejor ponerlo en volampere. Pero tampoco estaría mal decir que la potencia compleja es, digamos, que es un PL de ¿qué? 500 miliwatts. Mal no está. Yo preferiría la primera expresión. Es como la más acertada, me parece. ¿Sí? No preguntas. Sí, ¿cómo fue que hizo para calcular el VO? El VO, Que si lo puedo repetir, por favor. o sea, es un divisor de tensión dividida por el ZC y el R. Entonces es un divisor de tensión. La primera ecuación que está aquí arriba, en la parte de arriba, es un divisor de tensión de VS para la impedancia ZC y la resistencia de 2. ¿Sí lo ves, el divisor? Eh, Más o menos. No puedo repetir, es que se le quedó pegado. Vea que, digamos, acá, primero que el color verde, yo marqué todo lo que está de color verde es el nodo VO, eso sí estamos claros. Ajá. Y como hacia adentro del amplificador no hay corriente que fluye, para la parte eléctrica, esto se ve como si estuviera desconectado del, del amplificador del circuito. Al estar Ajá. desconectado, suponiendo, digamos, como que no existe, VS y VO es un divisor de tensión, no sé si lo ves. Sí, Ah, sí, sí. Entonces, esta primera ecuación que está aquí arriba es ese divisor, nada más. Con ese divisor ya saco VO y todo el nodo verde es VO, entonces es el que uso para la potencia, la resistencia de 4 ohms. Sí, aquí. Sí, ya lo vi. Gracias. ajá. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta? ¿Cómo lo ven? Profe, Sí, señor. y una pregunta, en ese del Lubeón no le afecta la resistencia de 4 ohmios para sacarlo, ¿no? ¿Para sacar qué cosa? ¿El VO? Ajá, No, porque ese es el hecho del amplificador. El amplificador es un ente curioso el detalle porque no ingresa corriente. Porque, digamos, él me está diciendo que a nivel de corrientes es como que no existe, están desconectados. Pero a nivel de tensiones él es capaz de copiar, porque de alguna forma es como copiar la tensión que tiene en la entrada más y mantenerla en la entrada menos. Entonces esa parte es interesante cuando entren. De hecho voy a ver si en una clase de estas busco como un circuito real, sencillo, eso sí, porque puede ser muy complejo, de qué es lo que es un amplificador por dentro. ujú, Entonces, pero esas dos características que tiene el amplificador, digamos que sería interesante, de hecho en discreto lo van a hacer mucho, el razonar por qué de verdad es así, por qué es que la corriente que ingresa es casi que cero y por qué él es capaz de mantener esas dos tensiones iguales y decir uno de que la diferencia de tensión es la misma. O sea, es la misma, no, que la diferencia de tensión es cero. Entonces, por ser un amplificador, además vean que es como un seguidor de tensión. De las topologías que ustedes vieron, es como un seguidor de tensión.
Y digamos que por esas dos características del amplificador, cuando estoy calculando este divisor, VO de este lado no cambia. O sea, el VO del otro lado no depende de que sea 4 ohms o de que sea 10 ohms. Esa es la parte interesante. Por eso, digamos, la Ok. pregunta tuya, que si no dependía del 4 ohms, la verdad no. El por qué, como no es tan sencillo, porque es porque ahorita no sabemos quién es lo que está dentro del amplificador que es capaz de hacer eso. Ok, está bien. Ujú. Gracias. Dice que si se podría obtener VO por análisis de nodo en la entrada positiva del amplificador. Sí, es otra forma. Como dice Esteban, sí, yo puedo hacer aquí un nodo y hacer de que la corriente que entra es igual a la que sale. Estas dos corrientes que están marcadas ahí. Y con eso se puede sacar VO también. Es otra forma de poder calcular VO y debe de dar lo mismo. Igual asumiendo de que hacia el otro lado es cero, ¿verdad? Hacia el amplificador, de que la corriente que ingresa hacia el amplificador por la patilla más es cero. Con eso debe dar igual. Estamos. Tratamos de empezar un poco el problema que sigue. Entonces creo que tenemos un poquito más de tiempo. Ya hicimos los primeros 4 ejercicios. El problema tiene dos, o el examen tiene dos problemas más, que son el problema 1, que es de nodos, fasores, todo esto, no, de fasores y cálculo de la unidad 1. Y el problema 2, que es de potencia. Hoy no, de hecho no creo que alcance ni para resolver el problema 1, pero podemos hacer algo y les puede servir. El problema 1, ven que ese es el circuito. El circuito tiene fuente dependiente, fuente independiente, resistencias, capacitores, inductores, una tensión de salida, algunas corrientes marcadas por ahí, un par de nodos como A y B, y abajo de la leyenda de la figura dice que Vs es amplitud A, coseno de omega t volt. O sea, no me dicen los valores, pero me dicen que esa es su magnitud, frecuencia y fase cero. La pregunta 1.1 es muy sencilla, digamos, porque lo que hay que calcular es el diagrama fasorial. Qué raro. Creo que algo falta del problema del examen de información que ahí no la copié. Parece que es omega, pero a ver. Creo que ahí eso puede haber sido un SAFIS que el día del examen se dijo. Correcto. Bueno, no está como un SAFIS propiamente, es que la respuesta es la que está como un medio SAFIS. En el ítem, ven si ustedes ven aquí en el ítem 1.2, de ahí en adelante ya se define que la frecuencia de la fuente es 10, es 1 radian por segundo. Significa que precisamente para esta respuesta, estos no deben ser los valores, ni este, ni este, ni este. Como respuesta, así como está en el examen, aquí nada más se puede representar la respuesta como esto es 2, como J2 omega, así. Este otro sería un octavo, eso sería menos J8 entre omega. Y este es un cuarto. Entonces este sería menos J4 entre omega. Ven que todas las corrientes, la tensión VO y la tensión OS, todo están como fasores. Entonces la respuesta es eso, representar el circuito en el dominio fasorial.
El mismo circuito hay que usarlo como análisis en la parte 2, porque de hecho la parte 2 es el problema ya un poquito de trabajo. Dice, hay que determinar quién es A para esta parte de acá. La pregunta se va a ir enlazando en función de que lo que queremos es encontrar quién es A. Entonces la pregunta es, ¿quién debe ser A? Si me preguntan quién debe ser A es porque me tienen que dar algo de información que tiene que cumplirse. Es típico problema porque no puede ser diferente a ese detalle. De hecho, aquí lo que me están diciendo es que VO es exactamente ese parámetro, condición, como lo queramos ver, que tiene que cumplirse. Lo que hay que encontrar es cuánta es la amplitud de la fuente VS que me defina una tensión VO igual a eso. Y aquí es un circuito de análisis. Y a como está planteado ahí, yo no veo otra solución más que análisis de nodos. Se puede hacer malla siempre, se puede, pero es complicado. Entonces, si lo ven y uno dice, ¿cómo resuelve ese circuito? Yo diría, lo mejor es un análisis de nodos. Ahora, antes de hacer el análisis, uno siempre se pregunta, ¿será que puedo simplificar el circuito y ganarme algo de esas ideas? ¿Será que lo puedo resolver y ganarme algo? Uno dice, tal vez alguien podría analizar, ¿puedo hacer transformación de fuente aquí en la entrada? Con la fuente VS. Yo, si lo veo así, yo creo que no ganamos mucho. Creo, porque igualmente aquí solo hay una corriente que ingresa. Como este nodo de atrás es VS, es conocido, digamos, es una tensión que hay que encontrar. Creo que no es que aporte mucho una transformación. ¿Podría ser aquí un delta estrella? Ve que ahí adentro hay un delta. Puede ser. Si yo aplico ahí una estrella, siguen quedando igual nodos, yo creo, porque sigue quedando el nodo, este nodo no va a desaparecer, este nodo no va a desaparecer, y el de abajo tampoco, nada más quedarían tres cargas aquí unidas. Y a la hora de ver tres cargas, tampoco queda ninguna en paralelo con el cel y con otra. De hecho que no. Entonces, digamos, solo estoy haciendo así como una lluvia de ideas de qué pensaría uno cuando va a resolver cualquier circuito. Yo no veo tan viable aquí una transformación de estrella, de agarrar este delta estrella. Se puede siempre, pero viable no lo veo ventajoso. Tampoco me pareció ventajoso transformar en la Y entrada. hacer un paralelo. El de la salida, Ajá. ese es el último análisis. Pero ¿qué pasa si yo calculo ese paralelo? Pierdo VO. Bueno, VO se En sigue real- manteniendo en el paralelo. Y el 2 y el 4. Sí, Es que mientras es sigue, un paralelo. sí, como se sigue manteniendo. El último análisis es yendo hacia allá. Era, digamos, ok, yo puedo agarrar estos dos y pensarlo en uno solo. Entonces, digamos que yo podría decir, ok, voy a quitar estos dos y lo voy a ver como una sola impedancia, como un ZX. Que a la larga, cuando hago los nodos, da igual, es casi lo mismo. De hecho, no hay como una ganancia increíble. Porque al fin y al cabo, el problema se sigue manteniendo en que hay dos nodos, que hay que hacer dos ecuaciones de nodos. Entonces yo veo que por ahí sigue siendo esa condición. Vamos a llamar entonces, vamos a empezar por los nodos primero, para llegar a ese punto. Este nodo de aquí es VS. Llamemos a este nodo de aquí VA y este nodo de aquí VO. VO no es un valor, perdón, no es una variable. Ya lo conocemos. Vean que lo que yo no conozco es quién es VS y quién es VA. Como hay dos variables, se ocupan dos ecuaciones. Es así de simple, como siempre lo vimos antes. Entonces aquí, digamos, nodo en VA.
En el nodo VA está ingresando la corriente IS, que IS la podríamos poner como VS menos VA entre 4. Y esa corriente tiene que ser igual. Hacia arriba está la fuente dependiente, que es igual a 3IS, que es esto mismo. Entonces podríamos ponerlo igual, VS menos VA entre 4. Más, salen estas dos corrientes, que es IC1 y IC2. IL y IC1. IL es VA menos VO entre J2, cuando ya se calcula con un radián, más la corriente que baja, que es IC1, que IC1 es VA entre, ¿qué sería ahí? Menos 4J. Ese es el primer nodo, que no me queda, digamos, nunca lo voy a poder, digamos, poder evitar. Y el otro nodo es, mira, lo puse mal, este primer nodo era VA y este segundo nodo es VO. Y este segundo nodo podríamos, entra dos corrientes que son la fuente dependiente, que es 3 y S, que es VS menos VA entre 4, más la otra corriente que entra es IL, que sería VA menos VO entre J2, y esto tiene que ser igual a las, aquí como sea, puede ser a la corriente que viene por la carga equivalente, ZX, o yo también lo puedo hacer por la suma de estas dos. De hecho, que ahí va a ser, yo no le veo ganancia por ninguno de los dos caminos, da el mismo trabajo casi. Que esto sería VO entre menos J8 más VO entre VO y la otra era, que era 2. Y de hecho el paralelo ahí se hace cuando sumo los dos VO. Dos ecuaciones, dos variables. Despejar en una VA y calcular VO. Perdón, calcular en una, despejar en una VA y calcular VS más bien. Estas ecuaciones vale la pena mucho lo que hacíamos siempre, arreglarlas un poquito. Antes de hacer como los despejes y esta parte, arreglarlas siempre es como útil en esta parte. Si vemos estos denominadores, yo escogería multiplicar por 4. Con un 4 sería suficiente para arreglar eso bastante bien. A esta ecuación de acá. Si hago eso, de este lado me va a quedar VS menos VA. De este lado el 4 se cancela y queda un 3. 3 VS menos 3 VA. 4 entre 2J es igual a menos 2J. Entonces esto va a quedar menos 2J VA más 2J VO. Y 4 entre menos 4J es igual a J. Entonces sería J VA. Entonces ven que ese pasillo es muy útil. La ecuación ya está, se ve más amena, más decente de manejar. Y de este lado, yo multiplicaría por un 8, que sería como el más alto factor de por ahí. Con un 8 sería suficiente para tener aquí entonces 8 entre 4, me sobra un 2. 2 por 3, entonces esto me daría un 6 VS menos 6 VA. 8 entre 2J sería menos 4J. Entonces sería menos 4J VA
más 4JVO igual a 8 entre menos 8J sería JVO y 8 entre 2 sería más 4VO. Siguiente paso, yo sumaría lo que se puede sumar de todas las ecuaciones. Por ejemplo, vean que este VS y este VS son iguales, entonces lo puedo pasar uno al otro lado y si lo paso a este lado sería un 2VS negativo. Y este. Luego tengo un menos VA y aquí tengo, bueno, voy a sumarlos porque son un montón. Tengo menos VA, menos 1. Del otro lado tengo menos 3, entonces de este lado sería más 3. Tengo un 2J, del otro lado sería más un 2J. Y tengo un J que sería menos J. Entonces sería 2 más J. Aquí, 2 más JVA. Y ya agregué esto, esto, esto y esto. Y vamos a dejarlo igual a 2JVO. De este lado, VS está solito. Tengo un VA que es menos 6. El otro es menos 4J. Y nada más. Entonces eso significa que aquí lo que me queda es más menos 6 menos 4JVA. Y del otro lado voy a pasar VO. Entonces sería 4 más J menos 4J. Ajá. Esto me dice que da 4 menos 3JVO. De aquí el que yo no quiero, el que quiero eliminar es VA. Entonces yo podría decir de aquí 4 menos 3JVO menos 6VS. Todo esto dividido entre menos 6 menos 4J, esto es igual a VA. Este término me lo llevo hacia el otro lado. No, perdón. Para ingresarlo allá y trabajar la ecuación ya de cierre. Entonces aquí tengo menos 2VS más 2 más J por 4 menos 3J VO menos 6VS menos 6 menos 4J. Y esto igual a 2JVO. Y lo que necesito es calcular VS. Bueno, de hecho por ahí VS solo como ponerlo aquí arriba. VS es igual a A, porque es un A igual a ángulo de 0. De hecho ahí podríamos cambiar VS por A y empezar a ya a terminar el cierre. Aquí hay que empezar a despejar cosas de un lado para el otro, hasta donde lo permita. Menos 2A más 2 más J, 4 menos 3JVO menos 6 menos 4J. Es el primer término aquí. Y el segundo es menos 6A 2 más J entre menos 6 menos 4J igual a 2JVO. Entonces, todo este término que queda aquí, llamémosle 1, y todo este término que está aquí, 2, se pueden evaluar con el VO que tengo arriba y me da un número. Luego, puedo reacomodar todo este término que está aquí, todo este término que está aquí, sumarlos y dejar a A como factor común. Entonces,
Vamos a hacer eso. Son dos valores que hay que sacar de ahí. Vamos a la calco con cuidado. Entonces, de acá me está dando que A queda multiplicando por menos 2/3 treceavos menos 13J treceavos. Igual al otro término. Y del otro lado me queda menos 24 treceavos menos 36 entre 13J. Y entonces A es igual a 12. ¿Ok? Y creo que estamos bien por ahí en el resultado y en lo que tenemos que recrear. Vean que cuando hay que hacer nodos hay que ser muy ordenadito. Bueno, les agradezco mucho por la clase. Quedamos aquí. La propuesta, desde ya se las voy a definir el viernes. Vamos a empezar a ver un poquito ya de trifásicos. Entonces, si pueden, digamos, empezar a estudiar de esa parte, se los recomiendo. De aquí ya hay que empezar. Trifásicos es, digamos, todo lo que vamos a ver en trifásicos, el tema 3, que esa es la unidad de trifásicos, es muy relacionada a mucho de lo que hicimos en la unidad 1 y 2. Hay que hacer cálculos de corrientes, nodos y también potencia. Entonces no es una unidad muy diferente. Entonces quiero aprovecharla para ir empezando a avanzar en el tema y al mismo tiempo siempre igual se hacen análisis de potencia y de corrientes que son parte de este curso. Vean que a ustedes les quedan por ahí algunos 3 exámenes más. Avanzamos mucho. Tampoco podemos resolver todos por acá, no es la idea. Entre la semana pasada y hoy resolvimos bastante, digamos, realmente tienen bastantes ejemplos de ejercicios. Practiquen entre las tutorías y estos exámenes y Profe, prepárense y espérense a que, digamos, podamos definirles cuándo va a ser el examen. ¿Sí? digamos que si ustedes los dejaran hacer el examen a partir de la otra semana, se mantendría la fecha relativa de que estaba antes, que era el domingo de semana 7 y que era el sábado de semana 7.
Ahí, digamos, recuerden que yo en algún momento les comenté que lo del sábado habría que ver, porque si tenían un asunto, un examen ese día, y como no han cambiado nada, no nos están dejando hacer más de un examen por día a todo el TEC por estudiante. Entonces es muy probable de que sea sábado, no es muy seguro. Puede ser que en algún momento hasta toque domingo, para poder, digamos, evadir ese problema, porque el problema para mí sí es ese detalle. Entonces, yo sí les digo, es que el examen tiene una dificultad un poquito más alta de planearlo para nosotros ahorita. De hecho, el examen que íbamos a aplicar el 28 de marzo estuvo listo antes del 28 de marzo. Pero para hacerlo escrito en la clase y ahí, ahorita el reto de nosotros es cómo lo transformamos para aplicárselo a ustedes de estando en sus casas. Entonces no estoy completamente seguro si vamos a estar a tiempo para la semana 7, como dice usted. Yo no le dejo, no diga que es que yo dije, pero yo no le doy seguridad de que por qué no necesitemos trasladarlo a la 8. Pero bueno, en realidad mi pregunta viene para saber si no puedes, si vas más que todo, si es la otra semana. Sí, sí, no, nosotros tenemos que, en un transcurso de 8 días ya dar más o menos la vista, pero yo lo que pienso es en que sea sábado o domingo de semana 7, o que por un atraso que no hemos logrado tenerlo como queremos, sábado o domingo de semana 8. Eso es como ya más de 8 yo sé que no es conveniente ni para nosotros ni para ustedes. Ajá. Pero Sí. a como están las cosas, sí podemos cambiarlo a semana 8, porque ya nos dieron, al menos, lo único que sí nos dejaron es libertad en reprogramar. Y la reprogramación, lo único que sí es necesario es que sea 8 días antes del día que tiene que ser. Digamos, nosotros no le vamos a poder decir a ustedes con menos de 8 días, es lo mínimo. Ah, ok, sí es cierto eso. Esta es la regla, digamos, clásica. Entonces está bien. Bueno, Juan, Bueno, no sé si gracias. alguno tiene Pura alguna vida. pregunta, pura vida, y si no, les agradezco mucho y que pasen una tarde. Audio Jungle. Apenas está el video.